Giren conmigo a Filipenses capítulo 4. Estamos en los últimos versículos del capítulo 4, comenzando en el versículo 10. Si quieren seguir aquí, versículo 10. Pero me regocijo en el Señor en gran manera, que ahora al fin han reavivado su preocupación por mí. De hecho, estaban preocupados antes, pero les faltaba oportunidad. No que hable por necesidad, pues he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en que me encuentre. Sé vivir con humildes y también sé vivir en abundancia de manera equilibrada. En cualquier circunstancia y en todas he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia y de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Oren conmigo. Padre, esta noche nuestro deseo es conocerte, conocer lo que es estar contento, un poco más, conocer la verdadera alegría, Señor, estar hallados en ti y saber que cuidas de cada uno de nosotros, que no hay nada que esté fuera de tu control. Tu mano soberana en nuestra vida es una suave almohada sobre la que podemos dormir, confiando en el hecho de que no has terminado con nosotros. Así que al mirar estas porciones de la Escritura, nos guiarías tu Santo Espíritu. En Cristo, amén. El título del sermón es La alegría del contentamiento. La alegría del contentamiento. Me encanta cómo llegamos a esta porción de la Escritura y al final de esta carta, Pablo está llegando al punto de expresar a esta maravillosa iglesia. Esta iglesia filipense es una iglesia hermosa y él regresa, como lo haría cualquier gran líder, a ser un pastor. Pablo nunca pidió a los filipenses que hicieran algo que él no estuviera dispuesto a hacer él mismo. Así que como pastor, él será un verdadero y genuino ejemplo para ellos. Déjame explicar por qué. Porque la semana pasada vimos en varias porciones de la Escritura, no solo la semana pasada, sino en la semana anterior, en la serie de 2 partes, sobre la ansiedad que ves en el versículo 4. Él les insta a regocijarse en el Señor. Él les insta, les implora, les manda regocijarse en el Señor siempre. Y luego en el versículo 6 les da un segundo mandato. No se angustien por nada, sino que en todas las cosas se comprometan a orar. Así que les dice estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo es un ejemplo de estas cosas. Él les demostrará lo que es vivir estas verdades. Él hace esto mostrando de una manera real cómo distinguir 2 cosas diferentes. Él distingue lo que es alegría y lo que es felicidad. ¿Qué es la alegría y la felicidad? El vehículo para reconocer lo que diferencia la satisfacción. Y si les preguntaras a alguno de ustedes aquí hoy, es como, ¿quieren estar contentos en su vida? Esperaría que respondieran que sí. Así que nos muestra aquí, está bien, primero que nada, definamos estas cosas, definamos la alegría y definamos la felicidad. Primero que nada, déjame definir la felicidad. Y esto puede sonar extraño para ti, pero escúchame, la felicidad es esclava de las circunstancias. La felicidad es esclava de las circunstancias. La felicidad depende de qué o de lo que está sucediendo en el momento. La felicidad no es mala.
Déjame ser claro al respecto. No es algo malo, pero debe estar sometida a la totalidad de tu vida. El peso de tu vida debe ser entendido, no a través de la lente de la felicidad. Tuve una conversación con alguien a principios de esta semana y dije que mucha de esta generación adora la comodidad. No hay nada en la vida en lo que quieran luchar. No quieren que sus planes sean frustrados por nada más o por la falta de algo y pierden la alegría y la felicidad. Pero tenemos que evaluar nuestra vida y nuestra vida mental de acuerdo a lo que realmente no es felicidad, sino lo que realmente es alegría. Porque si tú, como dije antes, si tus circunstancias miden tu felicidad, entonces te convertirás en esclavo de tus propios sentimientos, persiguiendo la próxima experiencia para la felicidad o a la próxima persona o al próximo vicio en tu vida. Sabes, tuve un familiar que recuerdo cuando sucedieron cosas malas. Ustedes podrían relacionarse con esto. Hacían terapia de compras. Algo horrible sucede y piensas, ¿qué haré? Necesito mi dosis. Necesito ir al centro comercial. Y luego compras esa cosa que te hace feliz por quizás una semana y luego se vuelve aburrida o tal vez la lavas mal y luego la odias y luego necesitas volver a encontrar la felicidad y te conviertes en esclavo de este proceso. Y eso podría ser una cosa, podría ser una persona, podría ser un vicio completamente diferente o podría ser una experiencia. ¿Cuántas personas adoran? ¿Cuántas personas adoran viajar? Dicen, bueno, seré feliz si puedo viajar a Fiji, seré feliz si puedo viajar al Caribe, seré feliz si simplemente voy a cualquier lugar que no sea aquí. Pero luego lo que haces es llevar tu miseria a otra geografía, es solo otro lugar. ¿Así persigues la felicidad? No estamos llamados a vivir de esa manera, amado. Estamos llamados a tener una alegría genuina encontrada en el Dios inmutable. Debido a que Dios es inmutable, entonces la alegría encontrada en Él es extensa e inmutable. La alegría del Señor no está dictada por circunstancias pasajeras o felicidad temporal. Eso está aquí y luego se va, ¿verdad? No depende de eso. El Señor es fiel. El Señor es tu roca estable e inamovible. No es así. Todo en tu vida está temblando. Todo en tu vida no necesariamente tiene una garantía. Ni siquiera tu vida misma, el latido del corazón en tu pecho, no tiene garantía. Pero Dios no cambia. Puedes detenerte en cierto sentido y reflexionar sobre los momentos en tu vida en que Dios ha mostrado su providencia. Mirar hacia atrás es más fácil, ¿verdad? Quiero decir, para algunos de ustedes que son más jóvenes aquí, realmente quiero que piensen en eso, porque no han estado aquí el tiempo suficiente. Pero todo en tu vida es una obra providencial de Dios. Él es quien te ha sostenido. Aunque la vida pasa por temporadas y cambios, el propósito eterno de Dios para tu vida nunca cambia. Ustedes recuerdan, de hecho, quiero que lo vean, vayan a Romanos 8, porque si no lo ven, creo que es fácil olvidar. Y en Romanos 8, ustedes recuerdan este versículo en Romanos 8:28, que dice, y sabemos, ya saben, lo curioso es que Pablo comienza con algo muy claro. Él te está diciendo, creyentes, amados, ustedes saben esto. Déjenme decirles, si no saben esto, ahora lo van a saber. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas
cooperen para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Escuchen, toda su vida está envuelta en los propósitos de Dios. Nada en tu vida sucede por casualidad. No existe tal cosa como la suerte. No existe tal cosa como malas intenciones, porque todo trabaja para bien. Esto es cierto. La alegría regresa a Filipenses. La alegría y la satisfacción son un regalo de Dios, proviniendo de una mente que entiende la providencia y comprende la mano soberana de Dios en todas las cosas. Este es el problema con mucha enseñanza, iglesia. Vas a las iglesias y no enseñan la soberanía de Dios y la providencia de Dios de la manera correcta. Así que deja al cuerpo luchando, sin entender por qué suceden las cosas en tu vida. No sé por qué perdí mi trabajo. No sé por qué mi auto fue destruido. No sé por qué estoy enfermo hasta la muerte. Pero te prometo esto, Dios sabe, tiene un propósito para ello. No hay nada que se escape de sus manos soberanas. Escucha, no hay nada. Y dado que eso es cierto, esa es tu entrada a la verdadera alegría. Así que tengo 3 puntos aquí. La alegría que se encuentra, mirar en esta porción de la Escritura para que los veas aquí, la alegría encontrada en el pueblo de Dios. El segundo punto, la alegría encontrada en la satisfacción. Y el tercer punto, la alegría encontrada en el sufrimiento. Ese último puede desconcertarte, ¿verdad? Solo, quédate conmigo. Leamos esto, versículo 10. Pero me regocijo en el Señor en gran manera, que ahora al fin han reavivado su preocupación por mí. De hecho, estaban preocupados antes, pero les faltaba oportunidad. Me encanta esto porque llega al punto en el que estaba leyendo todo el libro de Filipenses. Y no sé si alguna vez te has sentado a leer un libro de una sola vez y luego puedes ver el proceso de pensamiento del escritor. Eso hice varias veces con el libro de Filipenses, donde llegué a este punto y dije, no puedo esperar a llegar a esa porción de las Escrituras, porque ahora él trae una conversación realmente personal y de bajo nivel con la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Déjame llevarte de vuelta. Ustedes recuerdan que en la introducción he mencionado esto antes. Déjame llevarte 10 años atrás en la vida de Pablo. Antes de que escribiera esta carta a la iglesia de Filipos, 10 años antes en Hechos 16. No tienes que ir allí porque voy a resumir todo lo que sucedió en Hechos 16 ahora mismo. En Hechos 16 ves múltiples cosas que son la providencia de Dios. Nada en la vida de Pablo estaba sucediendo por error, así que llegamos a Hechos 16. ¿Y con qué comienza? Es como si conociera a Timoteo. Conoce a Timoteo, conoce a sus padres y Timoteo es llamado por Pablo para seguirlo y se convierte y el Señor lo regenera. Y Timoteo comienza a seguir a Pablo a donde quiera que él fuera. Comienza a ministrar con él. La segunda cosa que sucedió fue que la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, estaba explotando. Debido a lo que Pablo estaba haciendo y lo que otros trabajadores estaban haciendo a su alrededor, esta iglesia estaba creciendo. La tercera cosa que sucedió allí es que el Espíritu Santo, mira esto, prohibió a Pablo y a sus compañeros predicar en un par de lugares. Dijeron, no, no debes ir a esos lugares. Y en esos momentos podrías haber pensado, Pablo podría haberse dicho, no lo puso allí porque sabía. Seguro que él era solo un obediente. Pero Pablo debió haber pensado, ¿por qué no ir? Llevando el Evangelio. Y a veces pensamos de esa manera, ¿verdad? Pensamos, bueno Dios, ¿por qué no permites que eso suceda? Lo quería con muchas ganas. Pero él dice, no, sigue la base.
La cuarta cosa que sucede, Dios le da a Pablo una visión para ir a Macedonia. Comienza la travesía hacia Macedonia y termina, ¿dónde crees que termina? En Filipos. Y en Filipos sucedieron múltiples cosas. Pasaré por algunas de ellas. Conoce a Lidia, una adoradora, una mujer temerosa de Dios. Comparte el Evangelio con ella. Ella se convierte de inmediato y luego se convierte en la mejor evangelista de esa ciudad. Va a su casa, toda su familia se salva. ¿Qué más sucede? Él sigue recorriendo la ciudad. Se encuentra con una niña poseída por un demonio, una joven, una esclava para ella. Los amos de la esclava querían que ella fuera como era, poseída por demonios, porque ella estaba haciendo cosas que les generaban dinero. Y luego, Pablo y compañeros echan una piedra en su pequeño negocio, libertan a la niña de su posesión demoníaca y la niña se salva en ese momento. ¿Qué sucede? Como arruinaron su pequeño emprendimiento, porque quitaron a la niña poseída por demonios, los meten en la cárcel. Pueden meter en la cárcel, recuerda esto. Están cantando en medio de la noche y Dios trae un terremoto. Puedes decirme que eso no es providencia. Dios trae otro terremoto. Ahora, un prisionero sale de la prisión. ¿Por qué? Por el testimonio de Silas y Pablo. Ellos se quedan porque el guardia romano estaba a punto de suicidarse, ya que su destino era que lo torturarían y lo matarían si los prisioneros escapaban. Sí, no hicieron eso. Dijeron, no te mates, y luego predican el Evangelio en ese momento. Dime, en ese momento, comprendes el momento y dices, ¿cómo? Debería decir algo. Has estado en este lugar antes, ¿verdad, chicos? Alguien te dice algo como, y tú dices, hombre, me siento horrible, sin ninguna esperanza, y tú dices, está bien, genial, te veré mañana. Ese no era Pablo, este tipo está a punto de suicidarse, y él dice, y comparte las buenas nuevas, y el hombre se salva, va a casa. De hecho, los lleva a su casa, y el Señor salva a toda la familia. Esto es Hechos 16. Ese fue el nacimiento de la iglesia de Filipos. Así que si quieres contexto de por qué Pablo estaba, él lo dice, me regocijo en el Señor. No, normalmente no está bien, no, me regocijo mucho. ¿Por qué? El contexto por ustedes. Porque han reavivado su preocupación por mí. Se preocupan por mí, me aman, sé esto. Sabes, la próxima semana voy a hablar sobre esto. Su amor no era solo palabras vacías, ¿entiendes? Pusieron sus dones y su dinero donde estaba su amor. Pablo, creemos en lo que estás haciendo y estaban preocupados por él. Y él incluso dice, entiende, ni siquiera tuviste una oportunidad antes, no tuviste la oportunidad de darme nada. Pero estaba bien, iglesia, él los consuela, está bajo arresto domiciliario, morirá pronto. Ser ejecutado y les dice, está bien, sé que no tuviste oportunidad, pero cuando lo hiciste, como dije, la próxima semana hablaré de eso. Cuando lo hiciste, te ocupaste de mí. Hay una alegría que se encuentra ¿en qué? Se encuentra en el cuerpo de Jesucristo. Así que cuando lo oyes decir, regocíjate, es verdad. Él está pensando en la totalidad de la providencia de Dios. Todo lo que ha llevado a este punto tomó 10 años ver frutos de esta iglesia, pero él fue fiel cuando fue a Filipos para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. La iglesia es un regalo precioso del Señor. Es razón suficiente para regocijarse que nos ha dado un pueblo a nuestro alrededor que es llamado por su nombre.
Mi segundo punto, había mucho más que decir sobre la satisfacción y casi me arrepiento de eso. Tengo que acortar esto, pero porque probablemente podríamos hacer una serie solo sobre estar contentos. Y la iglesia americana habla tanto de la forma en que operan en contra de la satisfacción. No estamos, iglesia, la satisfacción. Es algo que dirías, no quiero eso. Déjame decirte por qué. Porque en griego significa muy simplemente esto. Una de las mejores definiciones de una palabra que me dio es suficiente. Simplemente significa suficiente. Déjame darte una definición más profunda. El griego es el estado de estar contento o satisfecho. Y piensas en esto, y piensas, bueno, Uli, estás hablando de satisfacción, pero ¿no suena esto subjetivo? ¿Cuándo es suficiente para una persona en particular? ¿Cuándo es suficiente, suficiente? Y luego diremos, suficiente, suficiente, estoy satisfecho. Bueno, a veces eso no es suficiente. Siempre queremos más. Y luego, como dije antes, nos convertimos en esclavos de la felicidad porque no estamos contentos, porque queremos más de cualquier cosa, más dinero, más poder, más estatus, más respeto, lo que sea, no importa. Es como si solo quisieras más y no obtienes suficiente de ello. Y se convierte en este monstruo. Oro para que la iglesia, esta noche, oro para que todos ustedes oren. Señor, dame satisfacción. Aunque no lo quiera, créanme, es un regalo de Dios tener la perspectiva de Pablo. Es importante recordar que en la vida, a veces, las cosas que no deseamos pueden ser bendiciones disfrazadas. Leamos la perspectiva de Pablo en 2 versículos. En cierto sentido, la definición de satisfacción en el versículo 11 no es que hable desde la necesidad. No quiero que ustedes piensen que solo quiero algo. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Cuando están criando a sus hijos y dicen, necesito eso. Yo digo, no, realmente lo necesitas o lo quieres. Y a veces se puede diferenciar, no, lo necesito eso, no, lo quieres. Como necesitas comida y necesitas agua y necesitas refugio, no necesitas X y Z. Seamos claros, Él lo deja claro. No es que esté hablando desde la necesidad, porque he aprendido, así que esto es algo que tenemos que aprender, orar por ello y aprender a estar contentos en cualquier circunstancia en la que me encuentre. Sé cómo arreglármelas con medios humildes, con casi nada, y también sé cómo vivir en prosperidad. Esto no es solo porque diga prosperidad, no significa el evangelio de la prosperidad. ¿Entiendes? No está promoviendo que la iglesia y los siervos de Jesucristo deban andar en Rolls Royces y mansiones. Eso no es lo que dice, porque te garantizo que Pablo nunca tuvo, sea lo que sea el equivalente a un carro de Rolls Royce, nunca tuvo uno. ¿Entiendes? ¿Sabes de qué tenía abundancia? Golpes, encarcelamientos, naufragios. Eso es lo que tenía en gran cantidad. Así que vamos más allá. En cualquier circunstancia he aprendido los secretos de estar lleno y de pasar hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Déjame hacer una pausa ahí. Él lo llama un secreto, ¿verdad? Me encanta esto. Él lo llama una perspectiva y lo llama un secreto. Y yo preguntaría, ¿cuál es el secreto? Déjame decirte de antemano, no hay secreto. Solo lo llama así porque a veces la iglesia no entiende. Y él lo va a reducir a algo que tal vez sea muy simple. Y lo hace.
Pero antes de abordar ese punto, quiero que escuchemos algunas de las palabras del Señor Jesús. Así que voltea conmigo a Mateo 5, y solo quiero citar 2 versículos de Mateo 5, los primeros versículos, y en realidad son solo 2 versículos. Quiero que orienten su pensamiento sobre cómo es que el pueblo de Dios, en realidad, debería vivir sus vidas como lo que ya está intrínsecamente incrustado a través del Espíritu Santo en cada creyente. Solo 2 versículos. Versículo 3, felices los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Hay una descripción del pueblo de Dios que son pobres en espíritu. ¿Sabes? Es como el contraste. Si dijera, hombre, esa persona está tan llena de espíritu, ¿verdad? Y este aquí nos humilla, porque tendemos a elevarnos, ¿verdad? En nuestra propia mente, somos como los héroes de cada historia. En nuestra propia mente, hubiéramos logrado todo en este mundo y no sabemos cómo ser humildes, no sabemos cómo pensar en nosotros mismos. Soy pobre en espíritu, ya que los que son pobres en espíritu son ricos en el reino. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que en la vida puedes volver a Filipenses si ves que él dice que podría pasar hambre, pero, como dijo Jesús, recuerda sus palabras, pero mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Solo aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios entienden la satisfacción. En el Señor voltea conmigo a uno. Timoteo capítulo 6. Voy a leer una porción más grande, pero sigue como Pablo, hablando con Timoteo, un joven pastor. Conecta esta idea de satisfacción. Versículo 3. Mira Timoteo 6, versículo 3. Si alguien aboga por una doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina que se ajusta a la piedad, así que él está diciendo, sí, si eso no es evidente en la vida de esa persona, en su enseñanza, en su estilo de vida, esto es lo que dice, versículo 4, está engreído, no entiende nada, pero tiene un interés mórbido en palabras controvertidas y disputas sobre palabras, de las cuales surgen envidia, contienda, lenguaje abusivo, sospechas malignas y fricción constante entre hombres de mente depravada y privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Déjame pausar ahí. ¿Es la piedad un medio de ganancia? Mi respuesta para ti está en el siguiente versículo. Sí lo es. El enfoque que esta persona está tomando no lo es. Déjame decirte por qué. Esa persona no está contenta con lo que ya enseña la Escritura. Esa persona quiere más. Tienen una visión agnóstica de la Escritura. Dicen, no, tiene que haber cosas más profundas. Tiene que haber algo más que me lleve al siguiente nivel. Pero la doctrina ya está ahí, ya están aquí. No necesitas más. Solo necesitas estar contento con lo que Dios ya te ha revelado. No necesitas un segundo bautismo. No necesitas hablar en lenguas para hacerte pensar que eres santo. Pero para ser claro, no creo que las lenguas existan más, pero déjame leer el versículo 6.
Pero la piedad en realidad es un medio de gran ganancia, como cuando va acompañada de contentamiento, no por sí sola. Lees más adelante, pero aquellos que quieren hacerse ricos lo conecta completamente. ¿Sabes qué? Tu doctrina es para la vida. ¿Entiendes esto? Si tu doctrina es incorrecta, serás una persona codiciosa, serás una persona que no está contenta, persiguiendo la felicidad, un esclavo de la comodidad. Porque todo lo que crees sobre quién es Dios y lo que enseña la palabra de Dios, si eres un heredero, caerás en esto 10 de 10 veces. Así que esto es lo que dice sobre la persona. Aquellos que quieren hacerse ricos caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de mal, y algunos, al anhelar no es suficiente, es como no tengo suficiente. Recuerda, la satisfacción era, ¿qué significa es suficiente? Esto no es suficiente, necesito más. Anhelando eso, se desvían de la fe. Garantizado, te garantizo que dejarás la fe. Si sigues este patrón, y que hacen y se atraviesan a sí mismos con muchos pesares. ¿No seas esa persona? Rogaría a Dios por satisfacción esta noche. Regresa a Filipenses. El último punto es el sufrimiento. Sufrimiento, versículo 13. Déjame leerte esto, el versículo más mal citado de toda la Biblia. Listo. Puedo hacer todas las cosas a través de Él que me fortalece. Lo has visto en tazas, lo has visto en camisetas. No sé, lo has visto en vallas publicitarias. Se perdió todo el punto, ¿verdad? Por eso hacemos exposición, ¿verdad? Por eso hacemos exégesis de las escrituras. Así que no tomarás tu Biblia y sacarás un versículo. Piensa para ti mismo, esto solucionará todo. No, la totalidad de las escrituras solucionará todo, la comprensión completa hasta este punto, porque estamos en el último capítulo de toda una carta. Estamos más literalmente, ¿qué es eso? 8 versículos de terminar este libro. Así que todo lo que ha sucedido antes de todo esto llega a este punto particular. Dice, puedo hacer todas las cosas a través de Él que me fortalece. No, tiene nada que ver contigo. Porque en el contexto directo, mira el versículo 12, al final de este dice, tanto teniendo abundancia como sufriendo necesidad. En el contexto correcto no está hablando de ninguna de estas cosas. No está hablando que tú atrapes balón fútbol. No se trata de ti hablando de que tú encestes el tiro ganador en el baloncesto. No se trata de tus planes en un esfuerzo pecaminoso. Tú dices, voy a hacer esto. Sabes, entiendes esto como si te dijeras, necesito hacer esto, necesito trabajar los domingos. Y como no sé cómo es posible, puedo hacer todas las cosas. No, no puedes. O tus apelaciones a la pereza son una gran razón. Tienes algo que hacer, lo pospones, tienes meses para hacerlo, lo dejas para la noche anterior y luego piensas que puedo hacer todas las cosas con la fuerza de Cristo. Puedo hacer todas las cosas a través de la IA que me ayuda a hacer trampa. Sé que duele porque soy alguien que está usando eso. Eso es hacer trampa. No, no puedes hacer todas las cosas a través de Cristo que te fortalece. Según tu contexto, según el contexto erróneo, no.
o tu falta de confesión. No sé si han pensado, pero hay conflicto. Quizás has pecado contra alguien en la iglesia. Puede que hayas pecado contra alguien que no es creyente. Y te dices a ti mismo, todas esas cosas se resolverán solas. No necesito confesar estas cosas. ¿Por qué? Porque puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. No, este no es un versículo que dice que se resolverá solo. De eso no se trata. Ninguna cosa es cierta. Puedes hacer todas las cosas a través de qué? A través del sufrimiento, por sufrimiento y prosperidad. Que ninguna de estas cosas, que ninguna de estas cosas se escucha, que ni la prosperidad realmente se interpondrá en mi obediencia a Cristo, y tampoco mi pobreza se interpondrá en lo que pienso sobre Dios y cómo sirvo a Dios. Simplemente no lo permitiré. Mira el capítulo 2 de Filipenses, aquí versículo 13. Solo para recordarte que todo en la vida tiene un propósito. Pero el capítulo 2, versículo 13, porque es Dios quien está en acción en ustedes para lo que Él quiere y para trabajar por su buena voluntad. Él tiene un propósito para todo esto. Él tiene un propósito para tu pobreza. Él tiene un propósito para tu prosperidad. Tienes que entregarle esas cosas a Él. Así como Pablo comprometió su vida al Señor, el Señor lo fortalecerá en cada aspecto de su vida. No confiar en la riqueza y no despreciar ni desesperarse en la necesidad. Dentro de ese pensamiento, dentro de ese tipo de pensamiento, Pablo diría a sí mismo, puedo hacer todas las cosas. Dentro de la voluntad de Dios, todo lo que Él ha llamado y definido para mí en las Escrituras, podría hacer esas cosas. Si no crees que Dios puede cuidarte, entonces tu pensamiento va en contra de la providencia de Dios en tu vida. La verdad es que todos necesitamos a Cristo y su fuerza. Cada uno de nosotros. En conclusión, nuestra perspectiva, iglesia, ha sido contaminada por el mundo. Oro para que salgas de ese tipo de pensamiento. El Señor es nuestra porción. Nuestra falta de contentamiento y alegría no se debe a que no tengamos suficiente de algo en particular. Se debe a que nuestros ojos y nuestras mentes están en las cosas equivocadas. Deja de pensar en esas cosas. Él prometió esto para hacer todas las cosas. Y si puedes hacer todas las cosas, Él te fortalecerá. Recordando que Él es el dador de alegría y contentamiento para tu alma. Y todo el poder para vivir esta vida se encuentra en el Señor Jesucristo, en ningún otro lugar. Así que te ruego que te aferres a Él, confiar en Él, vivir para Él, adorarlo, amarlo, servirle, obedecerle, seguirle. Y entonces, y solo entonces, tu vida tendrá una inundación de alegría. Este es el secreto. No es realmente un secreto porque se revela aquí mismo, a su pueblo, enseñado por su Santo Espíritu. Quiero darte 3 preguntas de aplicación. En realidad,
antes de hacer eso, acompáñame a Romanos capítulo 8. Creo que este punto debe ser enfatizado. No iba a ir allí, pero Romanos 8, versículo 33. ¿Quién traerá una acusación contra los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más bien el que resucitó, que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Así como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, nos tienen por ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Puedes vivir esta vida, puedes estar contento, porque podrías añadir a esa lista, si pudiéramos, podríamos añadir a esa lista, estoy bastante seguro de que Pablo cubrió todo, pero puedes añadir a esta lista, podrías mirarla y decir, no importa, estoy convencido de que ni la pérdida de un trabajo, la muerte de un hijo, la pérdida de un hogar, un matrimonio arruinado, ni el cáncer. Ninguna de estas cosas tiene el poder de separarte, porque no tiene nada que ver con lo que puedes hacer por ti mismo. Es lo que Él ya ha hecho por ti. Esa es una verdad alegre. Ahí es donde encontramos la satisfacción. Ahora déjame leer estas preguntas para ti. Número 1. ¿Has practicado y aplicado el secreto de la satisfacción? Esto es más introspectivo. Piensa en esto. ¿Dónde encuentras satisfacción si no está en Cristo hoy? La segunda parte de esa pregunta es, ¿has confesado esto? Pregunta número 3. ¿Has encontrado de alguna manera tu fuerza en Él para hacer todas las cosas? Oremos. Padre, sabemos que nuestra vida no es más que un vapor. Tu deseo para tu pueblo es encontrar la verdadera alegría, vivir una vida que esté verdaderamente abrumada por tu amor, para que seamos más que vencedores, no basados en nosotros mismos, sino porque es a través de tu Hijo. Señor, oro por el don de que traigas alegría a todos aquí. Señor, que esa obra de tu Santo Espíritu trabaje en las verdades que se predicaron esta noche. Y Señor, en su vida verían que tiene un propósito, que lo que sea que venga a su camino, tú no los has abandonado.
que verdaderamente estás con ellos constantemente. Señor, cambia nuestra perspectiva. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.